participar. El título es La necrosis grasa abdominal en la urgencia, hallazgos de imagen. Pues a diferencia de lo que pudiéramos pensar, el tejido graso abdominal pues es un tejido metabólicamente activo y también puede sufrir isquemia por diferentes mecanismos. Lo podemos ver como un abdomen agudo, a veces es un proceso asintomático y otras veces pues acompaña a otros procesos agudos. Lo que vamos a hablar, este es el esquema, básicamente vamos a hacer primeramente un pequeño repaso anatómico, luego vamos a hablar de las principales patologías y su evolución cronológica y finalmente pues hablaremos de las principales complicaciones como la infección y el diagnóstico diferencial. La grasa es un componente importante de todos los espacios del abdomen, tanto a nivel intraperitoneal como en el retroperitoneo. A nivel intraperitoneal, pues sabemos que todas las vísceras están y en la cavidad abdominal y el retroperitoneo están recubiertos por una membrana que es el peritoneo y para adaptarse a los diferentes órganos pues forma pues pliegues que denominamos ligamentos. Pues todos estos pliegues lo que contienen fundamentalmente es grasa y estructuras vasculares y linfáticas que bueno, pues permiten dar soporte a las vísceras por un lado y por otro lado llevan el aporte vascular. Las principales componentes de grasa son el ligamento gastrohepático, el omento mayor y el mesenterio del intestino delgado. También es un componente importante del espacio retroperitoneal, lo vemos rodeando los riñones, las suprarrenales, en el espacio perirrenal y también en el espacio pararrenal anterior y el espacio pararrenal posterior. En condiciones normales, los pliegues del peritoneo todos sabemos que no los vemos, solo lo vemos si están inflamados o hay líquido, pero si sabemos dónde van estas estructuras y los vasos que llevan, podemos saber exactamente cuáles son. Así podemos ver el aumento mayor, que es esta banda de tejido que recubre todas las vísceras abdominales y que lleva los vasos epiploicos. También de esta misma forma podemos ver el mesocolon ascendente, que es el ligamento que ancla el colon derecho a la pared, al retroperitoneo en este caso, y lleva los vasos cólicos derechos. Del mismo modo podemos ver el mesocolon transverso que lleva los vasos cólicos medios y el mesocolon descendente que lleva los vasos cólicos izquierdos. Y finalmente a nivel intraperitoneal lo que nos queda es el mesenterio, que contiene todo el mesenterio del intestino delgado y donde van los vasos mesentéricos superiores y todas sus ramas. Y en este otro color marrón he dibujado, pues hemos sombreado la grasa del espacio perirrenal, en este caso el compartimento lateral. La primera estructura de la que vamos a hablar pues son los apéndices epiploicos, son estas estructuras que todos conocemos, son estructuras digitiforme de contenido graso que están rodeadas de peritoneo visceral y se anclan a la serosa del colon, están dispuestos en forma de dos hileras siguiendo el trayecto de las tenias antimesentéricas del colon, son dos líneas y se extienden desde la unión rectosigmoidea hasta el colon, hasta el colon derecho. Son de mayor tamaño y más numerosos en la región en el sigma, y recordar que en el colon derecho pues no hay dos hileras, puesto que una de las tenias antimesocólicas, que es la tenia aumentalis, está ocupada por el aumento mayor. Así pues es muy frecuente que veamos apéndices epiploicos en esta localización. La en condiciones normales pues tampoco los vemos, únicamente lo vemos cuando hay líquido que los podemos delimitar o cuando existen cambios inflamatorios, como en este caso, en esta peritonitis pélvica, donde vemos que las hileras de los apéndices epiploicos del sigma los podemos delimitar, puesto que existen cambios inflamatorios en el peritoneo visceral que los recubre. Su vascularización es muy precaria, es únicamente una pequeña rama terminal procedente de los vasos rectos largos del colon, y este hecho, junto a su naturaleza pediculada y su alta movilidad, hace que sea frecuente la torsión o la trombosis de su vaso central, dando un cuadro clínico que denominamos apendagitis epiploica. Es un cuadro de dolor abdominal intenso, de instauración brusca, que coincide con la zona donde le duele al paciente, donde está el apéndice epiploico infartado, y como hemos visto es más frecuente en el sigma, luego en el colon descendente y finalmente en el colon derecho. Es un cuadro de adultos en edad media, recordad que no existe en los niños, no se ha descrito en los niños, y la clínica característicamente es normal o con cambios inflamatorios mínimos, pero básicamente va a ser normal. El curso clínico es autolimitado y lo normal es una resolución espontánea. La imagen con técnicas de imagen es totalmente característica cuando vemos esta lesión ovoidea hiperecogénica en ecografía, que coincide con la zona dolorosa del paciente, rodeada por este halo hipoecogénico que corresponde al peritoneo visceral inflamado adyacente al colon, que es típicamente de características normales sin engrosamiento parietal.
En TAC, en este otro paciente, vemos la imagen que es patognomónica, no hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esta imagen. Cuando vemos esta lesión ovoidea de atenuación grasa, aunque de una atenuación algo mayor que la grasa normal, rodeada por este anillo hiperdenso, como hemos visto es una capa peritoneal y con cambios inflamatorios adyacentes. Aquí tenemos otro caso, la ecografía es muy sensible, pero a veces, puesto que el paciente delimita muy bien dónde está la zona dolorosa, pero a veces no nos permite ver esta imagen típica ovoidea y bueno, puede ser que necesitemos hacer TAC, donde vemos ya la imagen característica y totalmente específica que hemos descrito. En el colon derecho, recordar que también existen, normalmente son mucho más pequeños, como en este caso, y los cambios inflamatorios suelen ser menos prominentes. En la evolución, decir que el dolor es un cuadro benigno, pero sin embargo el paciente se queja de que puede estar hasta 15 días con dolor intenso. Esto es saber que es normal y que los hallazgos radiológicos tardan todavía bastante más tiempo en resolverse, hasta 6 meses. En la evolución es típico que se desprendan y que muy frecuentemente se calcifiquen. La calcificación típica es la calcificación en anillo. Aquí en este paciente vemos un apéndice epiploico sin cambios inflamatorios asociados, tiene una pequeña calcificación. En este otro paciente vemos un apéndice epiploico totalmente calcificado adherido al sigma, o en este caso vemos 2 apéndices epiploicos desprendidos en el espacio rectovesical. Son cuerpos libres intraabdominales, por lo tanto los podemos ver en cualquier repliegue del peritoneo, en este caso lo vemos en la región perihepática derecha, o incluso podemos ver cómo se movilizan. Este es un paciente en revisiones oncológicas y vemos que este apéndice epiploico ha pasado de la región posterior de la pelvis al lado derecho en el siguiente control. A veces son de gran tamaño. Esta era una paciente que lo que venía era porque tenía una masa palpable muy dura en la región inguinal. Nos pidieron una ecografía. En la ecografía veíamos una lesión que estaba calcificada, pero no nos dejaba ver nada más. En la tomografía pudimos ver que era una hernia inguinal, que aparte de la lesión calcificada estaba el sigma, y había muchos apéndices epiploicos, así como la gran lesión palpable, que era una atenuación intermedia con una calcificación periférica típica, y se confirmó que era apéndices epiploicos y nódulos de necrosis grasa calcificados, tanto en la cirugía como en la anatomía patológica. El siguiente componente graso que podemos ver es el aumento mayor. Ya hemos visto que es el repliegue de graso que recubre todas las vísceras abdominales, y realmente son 4 pliegues del peritoneo que se extienden desde la curvatura mayor gástrica, descienden hasta la pelvis y luego vuelven a ascender hasta la cara anterior del colon transverso. Es una estructura que está bastante vascularizada. Su irrigación arterial es a través de ramas del tronco celíaco, que son las arterias gastroepiploicas, la derecha procedente de la arteria hepática y la izquierda procedente de la esplénica. Estas 2 arterias siguen el curso de la curvatura mayor gástrica y dan ramas cortas para el estómago, y luego otras ramas largas que nacen en ángulo recto y siguen un trayecto descendente hasta el borde libre del omen,to, donde se unen. Estos vasos, si los buscamos, los vemos en el 100% de los pacientes. Aquí os traigo unas reconstrucciones. Lo que vamos a ver habitualmente son las venas, que son tiene un grosor el doble que las arterias. Este es un paciente normal con los vasos gastroepiploicos y los epiploicos. En este otro caso son mucho más prominentes en esta reconstrucción. Este paciente tenía una peritonitis infecciosa, y en este paciente son de morfología varicosa. Vemos varices en el territorio gastroepiploico secundaria a una trombosis de la vena esplénica. Hay una variante anatómica curiosa que se ha descrito prácticamente de forma exclusiva en hombres. Está en el 35% de los pacientes, de los varones, y solo en el 2% de las mujeres. Y en este caso el aumento, en lugar de descender, como habíamos visto, tiene un trayecto ascendente por delante del hígado hasta la región subdiafragmática. Para llegar la vascularización a esta localización, los vasos epiploicos tienen que hacer giros o una especie de bucles, que esto justificaría, o por lo menos algunos autores dicen que sería uno de los factores que pueden justificar que el cuadro derivado de la necrosis del aumento, que es el infarto omental, sea hasta en el 90% de los casos un infarto segmentario derecho y que sea más frecuente en varones. Hay varios factores predisponentes, se han descrito muchos. Los más frecuentes son la obesidad, la cirugía reciente y el trauma. Y recordar que esta patología, sí, a diferencia de la apendicitis epiploica, sí que puede ocurrir en niños. El 15% de los infartos omentales son en niños. La clínica es muy similar a lo que hemos dicho en la apendicitis epiploica: dolor abdominal intenso, instauración brusca, sin fiebre y sin otros signos digestivos, y la analítica también es normal o con cambios inflamatorios leves, y la resolución es espontánea. La imagen ecográfica y en TAC también son muy sugestivas. En la ecografía lo que vemos es una lesión ovoidea de mayor tamaño,
de atenuación hiperecogénica, que se localiza por detrás de la pared abdominal y coincide con la zona dolorosa del paciente. En la TAC lo que vemos es un aumento de densidad, a veces leve, de la grasa del aumento mayor en el lado derecho. Podemos ver que hay realce del peritoneo y a veces vemos estas bandas lineales corresponden a bandas fibrosas o a vasos trombosados. Característicamente en estas entidades no existe engrosamiento de la pared del colon adyacente, que es normal, aunque sí que puede haber líquido libre. Si vemos estos hallazgos, la sospecha clínica, como esto es una patología de la fosa ilíaca derecha, pues normalmente lo que nos piden descartar que es una apendicitis aguda. Si vemos esta lesión, esta imagen ecográfica característica, aunque tiene un poco de líquido libre y vemos que el apéndice normal, pues podemos estar seguros del diagnóstico. Otras veces, este era un paciente mayor, vemos una imagen pues ecográfica también característica, vemos el gas del colon que es normal, no existe engrosamiento parietal, y en la TAC a veces el aumento de la densidad es sutil, pero bueno, en este caso vemos que existen disminución de calibre de los vasos y una especie de giro de los mismos, y es mucho más evidente en esta reconstrucción coronal. A veces, en casos puntuales, nos va a costar trabajo saber si es una apendicitis epiploica o un infarto mental. Pues hay todas estas características que favorecen a que pues, el menor tamaño, que está en la fosa ilíaca izquierda pegada al colon, o de imagen con el anillo este que hemos visto rodeando la lesión, o el área central de mayor atenuación, que favorece este diagnóstico. Frente al del infarto mental, bueno, si no podemos diferenciarlo, pues tampoco tiene importancia, es el mismo tratamiento y la misma historia natural benigna de ambas patologías. Y os pongo estos casos que son mucho más infrecuentes por la localización, pero sin embargo veis que la imagen que tienen es muy similar a lo que hemos visto, lesiones ovoideas de atenuación grasa con centro de mayor atenuación y un borde bien delimitado. A esta paciente la sospecha era de colecistitis aguda y bueno, esto no es una colecistitis, sino que es una apendicitis epiploica perigástrica o un infarto del aumento menor. Es una patología poco frecuente, pero tenemos que tenerla en cuenta cuando veamos los hallazgos típicos en imagen. Esta paciente, pues los clínicos, pues la verdad yo creo que no sabían mucho de esta entidad, sospechaban, tenían siempre dudas ahí con la vesícula, la ingresaron porque también estaba muy sintomática, se le hizo una resonancia que vemos los mismos hallazgos. En el T1 vemos que es una lesión de atenuación grasa con centro de mayor atenuación y que realza únicamente en anillo. La vesícula sí que está engrosada, probablemente por cambios de vecindad, pero el engrosamiento es uniforme, no tenía litiasis ni ningún otro tipo que nos sugiriera colecistitis aguda. Existe otra variante todavía más rara, que es la apendicitis epiploica de ligamento falciforme. Los dibujos anatómicos que vemos nunca ponen que haya apéndices de grasa en ninguno de estos ligamentos, ni en el ligamento gastrohepático, ni en el gastroesplénico, ni en ninguno de ellos. Todos pueden tener apéndices de grasa que no están representados, pero que los cirujanos ven. Y cualquiera de estas estructuras puede torsionarse y bueno, pues justifica muchos cuadros de dolor abdominal que no tenemos justificación para ellos. Este era un paciente joven, hijo de médico, y tenía un dolor muy intenso, le habían, con toda la analgesia habitual, pues seguía con dolor, le habían hecho incluso una gastroscopia que fue normal y bueno, le hicimos un escáner y esto es una apendicitis del ligamento falciforme. Hay muy pocos casos descritos y todos han sido con confirmación pues después de una cirugía. Yo creo que en cuanto nos acostumbremos a ver estas imágenes, que a veces son sutiles, e interpretarlas adecuadamente, pues probablemente sea una entidad que estén infradiagnosticadas. Os pongo este caso que no es del abdomen, pero me parece que es oportuno ponerlo, puesto que es la misma imagen radiológica. Es una lesión ovoidea de atenuación grasa en una localización extraña. Este paciente, desafortunadamente, pues, se operó porque venía de otro hospital, vino remitido directamente al servicio de cirugía torácica como diagnosticado de una hernia diafragmática. Pues obviamente la hernia diafragmática no existía ni pudieron verla, y lo que se trata es de una necrosis grasa epipericárdica. Recordar que en aquellos pacientes con dolores muy intensos, pleuríticos con analítica y con todas otras serie de exploraciones normales, si vemos esta imagen, desde luego es diagnóstica. La siguiente entidad de la que vamos a hablar es la necrosis grasa posquirúrgica. Realmente es una variante del infarto mental en localizaciones anómalas. El mecanismo habitual es por tensión del aumento por adherencias posquirúrgicas o bien por una sección directa de los vasos epiploicos. Lo vemos en aquellos casos en las cirugías que los cirujanos tienen que resecar los vasos gastroepiploicos o el aumento, y una vez que tienen que seccionarlos, lo normal es que retiren el aumento que no sea viable, pero si no lo retiran veremos estos cuadros. Es poco frecuente, pero ver que
está descrito hasta en un 7% de los pacientes con una gastrectomía total y casi un 6% de los pacientes con pancreatectomía distal, puesto para acceder al páncreas habitualmente seccionan los vasos gastropíploicos porque acceden a través del saco menor. También lo hemos visto después de cesáreas o en reparaciones de la malla abdominal. Es habitualmente un hallazgo incidental en estos pacientes en seguimientos normales de rutina. La imagen, pues igualmente es muy característica. Vemos un paciente que está operado, que tiene una lesión pues muy heterogénea, pero tiene áreas de grasa, otras zonas de líquido, más o menos encapsulada, y bueno, esto es una necrosis grasa. A veces los hallazgos son todavía mucho más prominentes, un poco más aparatosos. Este es un paciente con una hemicolectomía derecha ampliada hacía tiempo y vemos que tiene toda esta lesión pues muy abigarrada, heterogénea, con predominio líquido, algunas zonas de grasa, con cambios inflamatorios leves en la grasa adyacente. Bueno, esto es una necrosis grasa posquirúrgica. En la evolución, si tenemos dudas, es muy útil porque lo que vamos a ver es que disminuye de tamaño, los contornos se hacen cada vez mejor definidos y disminuyen las colecciones líquidas y aumenta el contenido graso. Este es otro paciente para que veáis que la imagen es muy similar. En un seguimiento normal pues vemos la misma lesión de atenuación grasa con cantidades variables de líquido de aspecto encapsulado. Este paciente, por su seguimiento oncológico, requirió la realización de PEC-TAC y podemos ver que capta periféricamente en anillo, y en la resonancia lo que vemos que son lesiones de grasa que realzan típicamente en anillo. La siguiente patología de la que vamos a hablar asienta en el mesenterio del intestino delgado. Este es un proceso idiopático, no se sabe bien a qué se debe, aunque se ha relacionado con muchas patologías como las enfermedades autoinmunes, enfermedad por depósito IgG4, incluso con tumores o enfermedad de Crohn. Y lo que sigue es una inflamación crónica no específica del mesenterio intestinal. Anatomopatológicamente se caracteriza por la presencia de 3 componentes, que son necrosis grasa, inflamación y fibrosis. Realmente se piensa que es un espectro de entidades o más bien un espectro evolutivo de la misma enfermedad. Si predomina la necrosis grasa lo vamos a denominar lipodistrofia mesentérica, si predomina la inflamación vamos a denominar la paniculitis mesentérica y si predomina la fibrosis es la mesenteritis retráctil. Es una enfermedad de pacientes adultos, generalmente mayores, en la 6ª a la 7ª década, y lo más frecuente es que sea sintomática, aunque puede tener una clínica inespecífica abdominal. Esta es la imagen típica de la paniculitis mesentérica. Muchas veces la hemos visto como hallazgos incidentales en las tomografías que vemos por otro motivo. Se ve esta imagen de aumento de densidad que denomina mesenterio empañado, de aspecto encapsulado, como algunas banditas como pseudocápsulas que lo rodea, y lo más característico, puede haber pequeños ganglios linfáticos siempre menores de 1 centímetro, y lo más característico es que la grasa que rodea los ganglios linfáticos y los vasos mesentéricos está preservada con esta, es de atenuación normal y es el signo del halo, que lo podemos ver muy bien en esta imagen, en esta reconstrucción coronal. Hay veces que la paniculitis mesentérica es sintomática. Este es un paciente que acudió a la urgencia con fiebre, con vómitos y con dolor abdominal, y su médico nos decía que le palpaba como una especie de masa en el flanco izquierdo. La analítica por lo demás era normal, con únicamente una PCR alta. Y lo que vimos es la misma imagen, un mesenterio de aspecto globuloso con ganglios linfáticos en su interior y bien delimitado con estas bandas de líquido como más prominente en la parte posterior. El cuadro final evolutivo es la mesenteritis retráctil, pues la atenuación grasa se va sustituyendo por atenuación de partes blandas, y en este caso, en estos momentos evolutivos, pues probablemente sea necesario en algún momento pues hacer biopsias si nos quedan dudas de que sea otra patología. En este caso era un varón muy mayor, estaba muy calcificada, y vemos algunas calcificaciones típicas de la necrosis grasa, que son las que, como en este caso, como son estas calcificaciones en anillo. Es llamativo que, pese a que la masa abdominal es muy grande, pues no produce ni cuadro obstructivo, ni intestinal, ni vascular. El médico no quedó conforme y bueno, pues era una masa suficientemente grande que decidió biopsiar, y la anatomía patológica demostró que era tejido fibroso. Y hay otra patología que tiene necrosis grasa por otro mecanismo diferente al que hemos visto, que es en este caso es una necrosis enzimática en lugar de vascular.
Esto se debe a que el páncreas dañado libera enzimas lipolíticos. Estos enzimas lipolíticos lo que hacen es dañar la membrana plasmática de las células y se liberan los triglicéridos que se hidrolizan, y al final lo que tenemos son ácidos grasos libres que se combinan con el calcio sérico y se precipitan como jabones de calcio en un proceso que se denomina saponificación. En la ATAC lo que vamos a ver es este aumento de densidad de los tejidos grasos pancreáticos y retroperitoneales y a veces de la raíz del mesenterio, que no es líquido sino es necrosis de la grasa peripancreática. Típicamente en la evolución tienen este aspecto nodular. Este es otro paciente con una pancreatitis aguda, tiene muy poca afectación pancreática, sí que tiene una afectación de los tejidos de la raíz del mesenterio. Vemos esta imagen de aumento de densidad, un contorno bien definido, es una colección necrótica aguda peripancreática. A veces los hallazgos son mucho más prominentes, un paciente con una pancreatitis aguda necrotizante, con necrosis encapsulada tanto pancreática como extrapancreática, y lo típico de este tipo de necrosis de saponificación son todos estos nódulos como mal definidos siguiendo las diferentes fascias retroperitoneales o pliegues peritoneales que tenemos que saber que pueden captar incluso fases tardías. Y hemos visto a lo largo de la charla la evolución, pero es un aspecto muy importante puesto que esta patología con el tiempo lo que hace es disminuir de tamaño, cada vez contornos mejor definidos, disminución del componente líquido y resolución de los cambios inflamatorios perilesionales. Este es un ejemplo típico, lo que vemos una lesión cada vez más pequeña y de componente más graso. Las complicaciones son muy poco frecuentes, pero se han descrito tanto la obstrucción intestinal como la infección. La obstrucción intestinal habitualmente es secundaria a bridas. Nosotros en no hemos podido ver ningún caso directamente relacionado con esta patología. Lo que sí hemos visto es infección de áreas de necrosis grasa y tenemos que sospecharlo cuando haya un aumento del componente líquido, cuando veamos que hay aparición de burbujas de gas y cuando vemos niveles grasa líquido y, lo que es más importante, el realce periférico en las colecciones líquidas. En todos estos casos siempre tenemos que tener una adecuada correlación clínica analítica, puesto que si no es un diagnóstico difícil. Os muestro algunos casos. Este es un paciente joven, tiene aquí esta afectación de la grasa del omento y en el interior del omento se veía tanto en ecografía como en TAC que había una colección anfractuosa con realce periférica, se drenó y se obtuvo pus que confirmó que era una colección claramente infectada. Este es otra paciente, no es una tomografía sin contraste porque la paciente tiene una insuficiencia renal y vemos esta colección líquida con un gran nivel grasa líquido, se drenó la colección y el cultivo fue positivo para estos gérmenes. Esta es otra paciente que tenía una colectomía subtotal bastante reciente. En su evolución hizo esta área de necrosis grasa con estas burbujas de gas que vemos mejor en la ventana de pulmón. Y bueno, esto fue manejado con drenaje primeramente y con tratamiento antibiótico, se dio de alta, pero la paciente volvió un mes más tarde, puesto que supuraba, tenía un exudado purulento por el orificio de drenaje. Y en el ATAC lo que pudimos ver es que tenía una colección de necrosis grasa con un claro realce periférico y bueno, se drenó y el cultivo confirmó que estaba infectada. Este es otro paciente que es una mujer joven con un antecedente de cesárea reciente, había tenido una infección de la herida quirúrgica, se había tratado incluso con drenaje quirúrgico de la pared abdominal y la paciente fue dada de alta por mejoría clínica, pero la paciente poco después volvió y ya nos pidieron un escáner donde vimos que había un componente de colección de absceso en la pared muscular, pero también existía un componente de absceso, una colección con grasa en la zona del omento que realzaba periféricamente, que indicaba que tenía una área de necrosis grasa probablemente infectada. La paciente se intentó el drenaje, fue fallido y finalmente lo que requirió un tratamiento de deshibridación quirúrgica y omentectomía, y la anatomía patológica fue positiva para las dos patologías. Y ya por último, muy brevemente, el diagnóstico diferencial. Bueno, pues desde luego hemos visto una serie de imágenes que muchas de ellas son diagnósticas, pero tener en cuenta y recordar que estamos hablando de una patología primaria de la grasa, si no estamos hablando ni de apendicitis aguda, diverticulitis ni otro tipo de patología. Si las lesiones tienen predominio lipomatoso, pues tenemos que hacer el diagnóstico con los lipomas fundamentalmente y liposarcomas. A veces los linfangiomas también pueden tener grasa. Pueden darnos imágenes a veces parecidas a los procesos inflamatorios o mentales como la tuberculosis y la actinomicosis y también la patología tumoral.
Muy brevemente, pues todos reconocemos, aunque esto pueda recordar un apéndice epiploico, obviamente este paciente tiene una apendicitis normal y corriente, esto es una diverticulitis. Las masas en los liposarcomas, cuando son pequeños, pues predomina el componente graso. En este paciente tiene un liposarcoma muy grande con una componente de partes blandas muy grande y produce, a diferencia de las necrosis grasas, un importante desplazamiento de las estructuras. El teratoma ovárico es otra lesión que puede contener habitualmente grasa, como el quiste dermoide, pues son calcificaciones típicamente periféricas con contenido graso, pero bueno, si las vemos en las regiones anexiales, el diagnóstico también es seguro. Esta paciente tenía 2 lesiones iguales, anexiales, 2 quistes dermoides. El linfangioma es otra estructura que puede contener grasa, esto es un linfangioma del aumento menor. Hay veces que tiene grasa, este es otro paciente con el linfangioma mesentérico que tenía grasa, tenía otro componente denso que correspondía a contenido hemático, como se demostró en la resonancia, pero si vemos en esta imagen con sustracción, pues solo realza periféricamente. A veces en la evolución los trasplantes renales o calcifican, disminuyen de tamaño, calcifican periféricamente y a veces tienen lipomatosis del seno. Obviamente todos, si tenemos el antecedente, el diagnóstico es fácil. A veces los cuadros inflamatorios como la tuberculosis peritoneal nos puede dar una afectación del aumento parecida, pero generalmente en estos casos es más difusa. En este paciente tenía pues una moderada cantidad de líquido con realce del peritoneo y gran afectación del aumento. Y finalmente este cuadro es un cuadro pues, inflamatorio, son pacientes que vienen con clínica inflamatoria, pero son poco frecuentes y se diagnostican realmente mal. En esta paciente pues nosotros no supimos diagnosticarlo, no sabíamos si esto era tumoral, inflamatorio, nos parecía por la clínica claramente inflamatorio, pero tenía una lesión mental que no nos dejaba tranquilos. Se manejó con antibióticos, puesto lo que la paciente tenía clínica infecciosa, y se difirió para la cirugía. Afortunadamente no requirió ningún tipo, puesto que la anatomía patológica intraoperatoria fue de benignidad y fueron los patólogos los que, viendo estos gránulos de azufre, pues confirmaron el diagnóstico de actinomicosis. Pensarlo siempre que veamos una patología de aspecto inflamatorio en pacientes portadoras de DIU. Y ya como conclusión, bueno, hemos hecho un repaso de pues, una serie de entidades diferentes, pero todas ellas caracterizadas por la necrosis grasa del abdomen, que cambian por su anatomía, por su tamaño, pero todas ellas contienen las mismas características clínicas, el mismo pronóstico y el mismo manejo conservador. Pensar que puede haber complicaciones, son poco frecuentes, pero pensar en ellas si vemos alguno de los hallazgos que hemos visto, sobre todo el realce de las colecciones líquidas. Y yo creo que lo más importante de la charla, desde luego, es que las pruebas de imagen son muy sensibles y muy específicas, y el radiólogo pues tenemos una labor muy importante, pues que somos los que vamos a aportar el diagnóstico. Muchas gracias, Elena, por tu excelente presentación. ¿Alguna pregunta en la sala?